De cualquier manera, creo que acá hay tres cosas que hay que lograr coordinar. La responsabilidad individual, la organización social y el control estatal. No se puede relajar ninguna de las tres. Dicho lo cual, te quiero decir, y para serte muy franco, si uno lee cuáles son las comunas más afectadas por el coronavirus y por el dengue, te vas a dar cuenta que son los barrios más pobres de la ciudad. ¿Por qué? En el caso de las villas miserias, básicamente por las condiciones de hacinamiento, y en segundo lugar, dentro de las villas miserias, por un fenómeno que se dio ahora 15, 20 días atrás, que fue la ausencia de agua dentro de la Villa 31. Vos fíjate, cuando vos ves cuáles son los barrios más contagiados, son los barrios más populares. Y dentro de los barrios más populares es la Villa 31. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué hubo esa ausencia de agua en un momento crítico? No, hace mucho tiempo que hay problemas de agua en la 31. En enero, de hecho, fue una noticia que sacó incluso el diario Clarín, así que le propongo a la gente que no crea que esto es así lo que estoy diciendo, que la busque, donde se van a dar cuenta que el que explicaba por qué no había agua en la 31 era el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de AISA llega hasta el perímetro de la villa. Adentro de la villa hay una red de distribución interna de agua, que es una obra del gobierno de la ciudad, que es una obra muy precaria, lo que hace que en algunos lugares de la villa haya agua, en otros haya muy baja presión y en otros directamente no haya. Cuando esto falla, cuando este mecanismo falla, que falla regularmente porque es una obra que falta culminar, han hecho un acueducto y hay que terminar de conectarla a esta red de distribución interna, el gobierno de la ciudad arbitra unos camioncitos que van por dentro de los pasillos repartiendo agua. En realidad es un camión cisterna y unas motitos que van repartiendo agua. Lo que pasó hace 20 días atrás es que fallaron las dos cosas. Falló la red de redistribución interna de agua y falló el programa de emergencia, con lo cual la gente se quedó sin agua en el medio del inicio del brote. Bueno, sin duda esto tuvo que ver, porque cuando vos te das cuenta que, por ejemplo, no sé, ahí debe haber en la Villa 31 casi 400 casos, deben estar arriba de los 400 casos y en el resto de las villas deben estar en 150, 200 casos, o sea, más del doble, con lo cual la ausencia de agua sin duda fue un vector que explica mucho esto. Y bueno, y lo mismo pasa con el dengue. Pero por otro lado hay cosas que nosotros no podemos dejar de decir. A ver, si se van a poner a chorear con los barbijos, a mí me van a tener de la vereda enfrente denunciándolo. Si se van a poner a contratar los hoteles de la hermana del jefe de gobierno para contener a la gente que viene de viaje, nosotros lo vamos a denunciar. Y si van a hacer, por ejemplo, cualquier tipo de cosas manejo, que pasaron. Cosas que pasaron, sí. Antes de darle paso, porque te quieren hacer preguntas también mis compañeros, te hago una pregunta. Yo sé que tenés una relación cercana, muy cercana, con Andrés el Cuervo Larroque, que en el medio de este enroque, la salida de Banoli, qué sé yo, fue a la provincia de Buenos Aires, formó parte del gabinete de Kicillof, en un área, en este contexto, muy sensible, como es desarrollo social. ¿Pudiste hablar con él? Mañana voy a La Plata. Mañana a las 2:30 vamos a estar ahí charlando con Andrés. ¿Y cómo la ves? ¿Lo ves? No, para mí es el mejor militante que tenemos. Una gran decisión del gobernador Kicillof haberlo puesto al Cuervo al frente de esa área, porque va a hacer lo que muchos deberían hacer, que es comprometer la gestión con el cuerpo y con su militancia. Yo sé que hay mucha gente que por ahí, tal vez porque no lo conoce, tiene una mala impresión del cuando fue la estigmatización de la cámpora, ¿no? Nadie que lo conozca a Andrés puede tener una mala opinión de él. O sea, se ganó, la verdad, el respeto de todos nosotros y el gobernador se ganó un funcionario que va a poner la vida para sacar la provincia adelante. Las que recibió, tal vez ellos como organización tomaron en algún momento la decisión de no darle tanta bola a los medios y tal vez en el tiempo eso le jugó un poco en contra, lo mismo que Maxi. O sea, Máximo para mí es el mejor cuadro que tenemos, lejos el mejor cuadro político que tiene el Proyecto Nacional es Máximo Kirchner, pero como no va a la tele, digamos, hace que mucha gente, digamos, que no lo conoce hable por la caricaturización que hizo a la Nata, por ejemplo. Sí, claro. ¿Me entendés? Bueno, lo mismo pasó en algún punto con el Cuervo. Mucha gente opina del Cuervo Larroque sin haberlo escuchado nunca, el Cuervo Larroque. Bueno, es habitual en la Argentina que la gente hable de lo que no sepa y que forme opinión y que genere un juicio sin saberla más, digamos, tener ninguna idea de lo que pasa, es muy común acá, así que... Bueno, ¿qué es lo que falla estructuralmente en el Estado? En dos situaciones. Un tema que si nos alcanza el tiempo lo hablamos hoy, se le van los precios por las nubes. El otro tema, lo que le pasó a Daniel Arroyo, que todos lo acompañamos a él, pero de pronto no pudo manejar el control de las compras por parte del Estado. ¿Esto es estructural, Leandro? Sí, sin duda. Seguramente me haces esta pregunta porque viste una Tocaste una parte, la primera parte, la segunda no, en ese planteo. La segunda sí, ayer estuve en un programa de televisión y me hicieron una pregunta muy parecida y decía que desde mi perspectiva el Estado argentino es un Estado que está oxidado.
que fue víctima del desguace de las políticas neoliberales desde hace mucho tiempo, desde la dictadura militar para acá, con intentos de recuperación tenues en la época de Alfonsín, un poco más agresivos en la época de Néstor y de Cristina, pero uno podría decir que en términos generales ese Estado que planificaba, que ejecutaba, que gestionaba, que regulaba y que controlaba, durante los 60 y los 70 desapareció. Bueno, después de 4 años de neoliberalismo, las capacidades de intervenir sobre la realidad del aparato del Estado argentino son mínimas. Y la verdad es que uno de los problemas que tienen los funcionarios es que cuando llegan a los despachos oficiales tienen que inventar instrumentos para intervenir sobre la realidad. Todo esto que estábamos viendo, más en pandemia, son inventos de funcionarios públicos que tratan con decisiones que son en algún punto hasta abstractas, llevar acciones concretas en el territorio. Entonces es muy difícil porque, te voy a poner un ejemplo que se va a entender muy claro. ¿Cuántas escuelas maneja el Ministerio de Educación? Ninguna. Sí, claro. ¿Cuántos hospitales maneja el Ministerio de Salud? Ninguno, muy pocos. Claro. Sin embargo, la responsabilidad de la política educativa y la política de salud es del ministro Trota y del ministro Ginés García. ¿Eso es consecuencia de qué? De una mala decisión durante los 90 de descentralizar servicios esenciales y de quitarle al gobierno nacional capacidad de influir sobre la política educativa y la política de salud. Entonces, imagínate si esos problemas tenemos en esas dos áreas, los problemas que tenemos a la hora de pensar cómo el Estado interviene en materia económica y financiera. Sin lugar a duda, que uno de los grandes desafíos que tenemos por delante es repensar el aparato estatal y dotarlo de más capacidades financieras, más capacidades simbólicas y más capacidades humanas. No porque la gente que labura en el Estado no tenga condiciones importantes para llevar adelante las cosas, porque de hecho si no fuese por el capital humano que tenemos, seguramente estaríamos mucho peor de lo que estamos. El problema es la gerencia pública, el problema es la dirección política, que por algún motivo llevó a que el presidente Fernández, el 1 de marzo, anunciara en el discurso en el Congreso la creación, veremos qué va a pasar porque el coronavirus cambió todo, pero la creación de una escuela de gestores públicos, que es un viejo proyecto también de Raúl Alfonsín, entendiendo que hacía falta una burocracia profesionalizada que entienda el Estado y que fundamentalmente pueda, de manera honesta y responsable, llevar adelante políticas estructurales de mediano y largo plazo. Bueno, que incluso llegan a hablar del totalitarismo o el autoritarismo de los científicos, ¿viste? Que, Por eso son muchos voceros de sectores económicos que presionan para priorizar la economía a la salud y después tenés lo que pasa en Brasil. Claro. Hoy tuviste más de 800 muertos, no sé, una cosa de loco. Pero, ojo, lo que digo es, me parece que ese clima inicial de hay que darle otro rol al Estado, las fronteras entre lo público y lo privado son cada vez más tenues, qué sé yo, que arranca en Europa, en los países capitalistas más desarrollados, no es que es una cosa, digamos, se fue en América Latina con el tiempo enfriando un poquito. A medida que se fue perdiendo el miedo, quizá. A medida que se va perdiendo el miedo y además a medida de que algunos tipos preocupados con el crecimiento de lo que significa Alberto Fernández, no por el crecimiento electoral, sino por lo que significa ese proyecto de país, empezaron a torpedear y a generar en la subjetividad colectiva, me parece a mí, algunos temores y algunos prejuicios de manera irresponsable. Ahí hubo un impacto fuerte, una reacción fuerte del otro lado cuando se planteó el impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo. A ver, un par nada más para ir cerrando. Una es, vos recién decía Lorena, tenés vínculo directo y hablás bastante con el presidente, con Alberto Fernández. También te vi hace pocos días que te juntaste con Martín Guzmán. ¿Cuál es tu lectura y lo que hablás con ellos del tema de la deuda para el cual faltan pocos días? ¿Vos creés que el mercado lo está empujando a un default, que el gobierno quiere evitarlo a toda costa? ¿Qué ves desde adentro? A ver, que el mercado va a tratar de sacarle hasta la última gota de sangre al Estado argentino, no tengo ninguna duda. Todos sabemos que esto funciona así. En primer lugar. En segundo lugar, que el Estado argentino está obligado a quitarle presión a la posibilidad de un default también, porque si no, no hay negociación posible. O sea, a mí me parece que es del sentido común que el equipo económico plantee que es preferible un default a un mal acuerdo. ¿Sabes para qué? Incluso para evitar el default. Porque si vos salís a decir lo peor que me puede pasar es caer en default, se acabó la negociación. Sí, claro. Se acabó en ese momento la negociación. Te sacan, digamos, no la reserva del Banco Central, te sacan vaca muerta, aunque no valgan 2 mangos, te la sacan igual. Sí, todo. Entonces, digamos, es una guerra de nervios. A mí lo que me da mucha bronca
es, llamémosle la ansiedad de algunos operadores económicos que hacen lobby en la Argentina para tratar que el gobierno diga que no va a negociar. Porque pedirle al gobierno que diga no quiero caer en default es pedirle en definitiva que renuncie a la posibilidad de negociar y defender los intereses nacionales. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, una cosa que me parece absolutamente irresponsable e increíble es que en lugar de pedirle explicaciones a la actual gestión que está tratando de ver cómo carajo hace para resolver un problema que heredó, es dejar que los que tomaron y contrajeron esta deuda se la pasen opinando desde sus reposeras como si no hubiesen hecho nada. Increíble. Digamos, increíble. no solamente por Macri, sino por todo el equipo económico que lo acompañó, desde Pratgay, que fue el primero, hasta el último... Que ahora dice que Pratgay que estuvo mal ir al Fondo Monetario. Bueno, entonces, a ver, valió una indignación esos muchachos le tienen que explicar a la sociedad argentina por qué tomaron la deuda que tomaron. Porque ¿sabes cuál es la gran diferencia además que hay con este equipo económico y los anteriores? Y te puedo asegurar que pongo las manos en el fuego por ellos, es que hay una honestidad enorme de parte de estos tipos que no puedo ver en otros equipos económicos, lo cual me lleva a pensar que tal vez esa deuda externa la tomaron porque, como todos sabemos, existen comisiones, ¿no es cierto? Y esas comisiones, ¿viste? Esas comisiones que se depositan en cuentas offshore, resulta que vos pasaste por la función pública, cobrabas 150.000 pesos y decís, ¿por qué este tipo va a laburar por 150.000 pesos? Porque en un pase de magia, en una cuenta offshore, le depositaron el 0,1% de una operación de canje de algún bono, de la colocación de algún título público, que le significó que en su puta vida más va a volver a laburar. Por eso yo agregaría, vos decías, le van a... Lo que digo, porque esto deberías vos mejor explicarlo. Obviamente. Vos decías recién, le deberían explicar a la sociedad argentina, yo le agregaría, le deberían explicar a la justicia cuando se levante la feria, también, ¿no? Y a la justicia esta eterna. Pero ¿sabes qué? Me preocupa que los medios de comunicación no hagan hincapié en esto. Porque es verdad, tienen que dar explicaciones a la justicia, coincido. De hecho, también se había dicho el 1 de marzo que se iba, lo que pasa es que bueno, pasó el COVID, pero que se iba a convocar una comisión investigadora del Parlamento argentino para tratar este tema y yo creo que esto hay que hacerlo. Ahora, frente a la opinión pública también, muchachos, porque si no la vamos a volver a repetir. Porque, a ver, cuando Sturzenegger apareció en el gobierno de Macri, yo pensé que era digamos, un volver a vivir, un déjà vu, porque ya había sido protagonista del desastre financiero durante el gobierno de Caballo. Entonces, la alianza. Sí.